En Yo Me Cuido, Yo Te Cuido, hablan los expertos. Comenzamos semana en Blue Radio, gracias por estar con nosotros y también en bluradio.com. Nos acompañan también miles de personas en Facebook, en Blue Radio Colombia, hablando de cultura ciudadana, hablando de cómo debemos afrontar esta nueva etapa de la pandemia. Inicialmente en Bogotá, pero lo que va a empezar en la capital del país seguramente va a ser muy útil para el resto de los municipios de Colombia. Ya vamos a hablar en segundos también sobre la ventilación en los salones de clase, ahora que han regresado paulatinamente los colegios privados y la próxima semana lo harán los colegios públicos en Bogotá y en otras zonas de Colombia, en medio de lo que significa estar bajando el segundo pico de la pandemia del COVID-19. Pero para hablar de encuestas, de hoy en dónde nos contagiamos los bogotanos de COVID-19 y de cuál es el mensaje que se debe fortalecer, esto será una campaña muy fuerte desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nos acompaña el subsecretario de Cultura Ciudadana del distrito, Henry Murraín, un hombre que tiene una larguísima trayectoria en ese aspecto y que conoce muy bien lo que significa enviar un mensaje positivo, propositivo y un mensaje reiterativo a los ciudadanos, a los oyentes, a esta hora, por supuesto. Doctor Murraín, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, querido Ricardo. Quiero primero que nos cuente qué han arrojado las recientes encuestas en Bogotá, en donde se están contagiando mayoritariamente los bogotanos de COVID-19. Hablamos de una cifra muy alta, son más de 600.000 personas reportadas en nuestra capital con coronavirus. Sí, Ricardo, este tema es muy importante porque en las últimas mediciones hemos empezado a incluir en las encuestas preguntas relacionadas con hábitos, prácticas y posibles dinámicas de interacción que hayan generado contagio por parte de la ciudadanía. En las primeras mediciones, cuando preguntábamos si usted ha sido diagnosticado con coronavirus, pues eso era un 1, un 2% en las primeras mediciones que realizamos con encuestas en la ciudad de Bogotá, pero ya en las últimas mediciones, en enero y a inicios de febrero que estamos haciendo estas preguntas, ya tenemos una población de 12-13% de la gente que dice que ya ha sido diagnosticada, que es consciente que ha sido diagnosticada con coronavirus. En este caso ya es valioso estadísticamente empezar a preguntar qué prácticas, qué dinámicas, qué interacciones pudieron haber estado relacionadas con el contagio de las personas y empiezan a aparecer datos importantísimos. Cuando le preguntamos a las personas cómo cree que llegó el virus a su casa, a las personas que han sido diagnosticadas o personas que han tenido familiares diagnosticados con coronavirus, la principal razón, la principal dinámica de contagio, aparece que él o un familiar lo adquirió en el trabajo, ¿cierto? El 24% dice que se contagió en el trabajo. Un 23% dice que un familiar o amigo que visitó la casa, ¿cierto? Un 19% que dice yo llevé el virus a mi casa y contagié a alguna persona de mi hogar, y un 14% que no sabe. Esas son las proporciones más grandes de las respuestas de la pregunta ¿cómo cree que se contagió? Esto es muy importante porque aquí empezamos a ver espacios, interacciones urbanas en donde tenemos que hacer el foco en el tema de pedagogía. Y en el tema de contagiarse en el trabajo o que un familiar o amigo visite la casa, está el 47% de la explicación del contagio en la ciudad de Bogotá. ¿Sí? Son las mayores explicaciones frente a la dinámica de interacción. Entonces, sí. Nuestra narrativa... Antes de seguir, Henry, permítame, le interrumpo antes de ir a la siguiente etapa, que es la campaña que comienza el próximo jueves de una forma muy intensa en Bogotá. Quiero preguntarle sobre la encuesta. ¿Cuántas personas fueron encuestadas? ¿Cómo se hizo este sondeo? ¿En qué zona de Bogotá? Para entender la importancia de la muestra. Sí, estas mediciones son mediciones de más de 4.000 personas, son muestras grandes. Esta última medición es de 4.013 personas. Y ya con
con una muestra del tamaño de la que estamos hablando, preguntar por la dinámica de contagio es estadísticamente relevante. Entonces, en una encuesta en la que tenemos más de 4.000 encuestados, que un 13% diga que ya fue diagnosticado con coronavirus, ese 13% son de una muestra de más de 4.000 personas, son alrededor de 500 personas, ¿sí? Entonces, en estas 500 personas ya es posible mirar en más detalle qué pasó con estas 500 personas que dicen en la muestra que fueron diagnosticadas y qué dinámicas, qué prácticas pueden estar involucradas. Importante aclarar, Ricardo, que estas son muestras representativas, que tienen representatividad además por localidad. Esto se hace en un contrato que tiene la Subsecretaría de Cultura Ciudadana con operadores privados que se ganan una licitación, ¿sí? En el año pasado estuvimos la primera parte midiendo con el Centro Nacional de Consultoría. Esta segunda consultoría se la ganó una compañía que se llama Randstad. Entonces son compañías certificadas en el ejercicio de recolección y medición vía encuesta que nos recogen la información con la que hacemos estos análisis y con los que tomamos decisiones. Claro. Eso implica, subsecretario, que de acuerdo a esta encuesta, cerca de la mitad, un poquito menos de la mitad de los contagios en Bogotá, según lo que dicen las personas, se habrían dado en el trabajo y se habrían dado en reuniones familiares. Y esto es importante porque nos indica cuáles son los espacios en los que tenemos que tener una mayor prevención y un mayor cuidado frente al coronavirus. Esto es muy importante lo que dice Ricardo. En particular, en el tema de trabajo sentimos que no hemos hecho el suficiente énfasis y el suficiente foco pedagógico. Durante la primera parte de la respuesta de la ciudad y en el trabajo pedagógico frente a la pandemia nos concentramos en mensajes generales como usa tapabocas, mantén la distancia, lávate las manos, y esto es importante, pero creemos que para este punto, con el nivel de madurez y conocimiento que tenemos tanto del virus como del comportamiento ciudadano, tenemos que hacer mucho más zoom, mucho más foco en detalles mucho más específicos, ¿no? Entonces no solo es usa tapabocas, sino ojo con el tapabocas, en particular en lugares cerrados. Ojo con tapabocas, ¿qué tipo de tapabocas usas? Porque no todo tapabocas te está protegiendo. Si es tapabocas que no te cierra aquí en la nariz, ¿no? Esos tapabocas que dejan aquí como un hueco, como un escote que se te ve en las narices, ese tapabocas no te está protegiendo, porque este virus se transmite a partir de gases, partículas, gotículas que llaman los expertos en salud, y si están esas gotículas en el aire y tú tienes un tapabocas que te deja esta parte descubierta, aun cuando lo tengas, pues van a caerte esas partículas y vas a absorberlas, van a ingresar a tu cuerpo por la falta de protección que está teniendo aquí. Entonces ya no es una época en la que debemos seguir con medidas y prescripciones generales, sino tenemos que empezar a hacer zoom en más detalles. En particular, lo que estamos viendo es que la gente es menos rigurosa con el uso de tapabocas, mascarilla en las oficinas o en los espacios de trabajo. Y esto es absurdo porque es ahí donde se generan los mayores riesgos de contagio. El virus, adquirir el virus o ser contagiado del virus porque una persona se lo transmite a otra en el espacio al aire libre, en la calle, es mucho menos probable que lo que ocurre en los espacios cerrados por la dinámica de ventilación y por la contención del aire que hay. Es mucho más probable que las personas adquieran el virus, como lo está reportando las encuestas, en lugares cerrados. Entonces es ahí donde necesitamos hacer foco pedagógico, Ricardo, y que las personas sean mucho más cuidadosas con la mascarilla en el trabajo. Sí. ¿Por qué en el trabajo la gente cree que está protegida del virus? ¿Por qué esa falsa sensación de seguridad? ¿Hay alguna respuesta generalizada en la encuesta que hicieron ustedes? ¿Por qué llega al trabajo la gente y se quita el tapabocas como si el virus no estuviera en los espacios de trabajo? ¿Qué es lo que hemos visto? Se genera casi como un sesgo de confianza. Como yo trabajo todo el tiempo con mis amigos, mis parceros, en mi equipo de trabajo son las personas con las que a diario interactúo, se suele generar como un sesgo de confianza en donde qué malo me va a pasar con este amigo, con este parcero con el que yo me la paso, ¿cierto? Entonces pasa en todos los espacios, pasa aquí en la alcaldía, pasa en
en un taller de trabajo, en donde las personas arreglan carros, pasa en todas partes. Seguramente pasa también con los amigos de Blue, ¿sí? Con quienes más se relajan los amigos de Blue seguramente son con las personas con las que interactúan todos los días en el trabajo. ¿Por qué? Pues porque Ricardo, que es mi amigo, mi parcero, mi llave, ¿qué me va a pasar a mí algo malo? ¿Cierto? Como un gesto de confianza, como un gesto de afecto, yo me quito la mascarilla para decirle a Ricardo, no, pues es que tú eres mi hermano, ¿qué malo me vas a pasar tú a mí? Y viceversa. Entonces hay una suerte de efecto de sesgo en donde se nos olvida que el virus puede portarlo cualquier persona en la ciudad y puede ser un paciente asintomático. ¿Sí? Recordemos que este virus es muy engañoso y que de 8 de cada 10 personas o tienen síntomas leves o no tienen síntomas. Eso quiere decir que yo puedo ser portador del virus y no tengo ni fiebre, ni tos, ni ninguna señal que me diga que estoy con la infección. Ahora, sí, ese virus cae en alguien para la cual el virus es letal, y por eso el mayor acto de responsabilidad y de generosidad y de empatía que tenemos que tener en la ciudad es comportarnos como si todos pudiéramos ser portadores sin saberlo y mantener la mascarilla juiciosos todo el tiempo. Sí. Subsecretario, a partir del jueves, ¿en qué se va a enfocar la pedagogía desde Bogotá? Eso no implica que se abandonen de manera permanente las demás medidas, pero analizando lo que ha sido este casi primer año de la pandemia, ¿en qué se van a enfocar? Usted ya me ha adelantado algo, pero ¿cuáles son esos 3 puntos en los que la pedagogía se va a enfocar ahora? Que tenemos pues el doble desafío, por una parte de evitar que lleguen las nuevas cepas y las nuevas variantes del virus, y por otro lado la necesidad de empezar una carrera contra el reloj con la vacunación. Sí, importante hacer foco en lo que nos está diciendo la investigación. El uso de mascarilla en lugares cerrados, oficinas, lugares de trabajo. Ahí no podemos relajarnos y pensar que el virus no pasa. Entonces, mascarilla en lugares cerrados es el primer punto. Segundo punto, mucha ventilación. Cada vez más los expertos, epidemiólogas como Zulma Kukunova insisten en que la mayor cantidad de papers que han sugerido que el tema de la ventilación es un factor fundamental para el contagio. Entonces, ventilación, y el tema de no recibir familiares y amigos en este momento. Este no es el momento para invitar a almorzar al amigo de toda la vida, al tío que hace muchos años no veo. Este no es el momento para eso, porque estamos enfrentando una crisis por una pandemia en la ciudad, y personas que visiten nuestra casa pueden o ser afectadas por nosotros en caso de tener el virus y no saberlo, o estas personas llevar el virus a nuestra casa. Entonces, esas 3 cosas. Sí. Ventilación, uso de mascarilla en lugares cerrados y no recibir familiares y amigos en este momento. Lo de la ventilación es muy importante, y en algunos minutos vamos a hablar con un experto sobre la ventilación en los salones de clase ahora que los niños y los jóvenes están regresando de manera semipresencial bajo el modelo de alternancia cuando está bajando ya el segundo pico de la pandemia. Pero ¿cómo han visto ustedes desde la subsecretaría, desde la alcaldía de Bogotá, doctor Murraín, la ventilación en espacios que están utilizados para socializar básicamente, y hoy tienen alguna posibilidad de reunir personas, como son los restaurantes, que son muy importantes para la economía, pero que también, si no manejan adecuadamente la ventilación, pueden llegar a ser sitios de difusión del COVID-19? Sí, hemos estado trabajando con las asociaciones de restaurantes, con las hogares, han estado muy atentos a hacer la pedagogía y hacer el Zoom con los restaurantes en donde toca. Obviamente un restaurante es un lugar particularmente crítico en términos de seguimiento de medidas. ¿Por qué? Pues porque es un lugar en el que para poder consumir alimentos tenemos que quitarnos la mascarilla. Entonces, si seguimos estrictamente y somos juiciosos manteniendo las recomendaciones como distanciamiento en los restaurantes y ventilación, pues vamos a poder continuar reactivando el sector de restaurantes sin problema, pero tenemos que ser juiciosos con esto. Entonces, en muchas observaciones hemos visto que algunos restaurantes, no todos, insistir en eso, aún teniendo las ventanas o la disposición de ventanas, deciden no abrirlas y no generar corrientes de ventilación, que porque el chiflón, que porque los clientes se me molestan por el frío y no sé qué. Entonces, hay que ser estrictos en este momento en eso, y tanto administradores, gerentes, dueños de restaurantes como los ciudadanos
tenemos que hacer énfasis en que estos lugares deben estar ventilados adecuadamente, porque esto no es algo de mi parecer, si me gusta o no, si me parece o no, si me es cómodo o no, sino esto es un factor de riesgo crítico para poder mitigar y contener los efectos de expansión del virus en nuestra ciudad, como tú lo decías. No, pues si tiene frío y va a un restaurante, pues lleve saco. O si es una terraza, pues seguramente va a estar el calentador y se evita de alguna forma, como usted lo dice coloquialmente, el chiflón, que es bien fuerte en Bogotá, pero pues estamos en pandemia. ¿Qué le vamos a hacer? Subsecretario, una última pregunta sobre lo que hemos aprendido en este casi un año que llevamos en pandemia. Medidas que son muy útiles y otras que si bien se pueden seguir implementando, no son vitales. Tengo, por ejemplo, aquí en mi listado todavía la desinfección de las llantas de los carros, por ejemplo, que es una práctica que empezó y que no tiene garantizada su efectividad. Tengo, por ejemplo, los tapetes con desinfectante en las entradas de algunos sitios. Tengo, por ejemplo, la toma de la temperatura, además que uno no sabe en dónde se la toman. Unos se la toman en el cuello, otros se la toman en la frente, otros se la toman aquí en la muñeca y uno no sabe si está siendo o no efectiva la medición. Tengo, por ejemplo, tengo muchos ejemplos. ¿Esas medidas sirven o no sirven? ¿Se van a seguir usando o no se van a seguir usando? ¿O lo que buscan es priorizar las tres de las que hemos venido hablando? Sí, se trata de priorizar y hacer foco en lo que nos dice la investigación y el conocimiento que vamos teniendo. Tampoco se trata de lapidarnos y maltratarnos y señalar aquellas cosas en las que creímos en algún momento que podríamos tener efectos y no es que nos consideremos tontos por haber hecho algunas cosas que diga, oiga, esto puede tener menos efecto. En abril del año pasado el secretario de Salud de Alemania dijo algo que me parece muy sabio, y es que tal vez de lo único que podemos estar seguros en nuestra respuesta a esta pandemia es que vamos a tener que arrepentirnos y cambiar muchas cosas. Y esto lo dijo en abril del año pasado. ¿Por qué? Porque hay que tener la suficiente conciencia de que frente a una situación tan nueva, tan inesperada como esta, todo el tiempo vamos a estar aprendiendo, y muchas de las cosas que hacíamos o pensábamos antes, hoy día hemos cambiado, y nuestro conocimiento tanto del fenómeno de expansión del virus como del comportamiento ciudadano ha cambiado. Entonces no hay que lapidarnos y maltratarnos por eso, simplemente hacer énfasis en aquellas cosas que hoy día sabemos tienen mayor efecto, mayor impacto, y en donde consideramos que la ciudadanía todavía no tiene un nivel de conciencia y la apropiación suficiente de comportamiento, ¿sí? Entonces, lo que te decía al principio, hemos observado un uso de mascarilla en la ciudad de Bogotá con las mediciones de 98-97% de uso de mascarilla en calle, donde entre un 78 y un 85% en mejores épocas sube y baja, pero la mayoría de la gente también lo usa bien. Pero el mayor relajamiento del uso de mascarilla lo encontramos en lugares cerrados, y esto, pues todos los epidemiólogos han dicho, aquí es más crítico el tema de uso de mascarilla, porque hay más probabilidad de contagio por el tema de las corrientes de circulación y ventilación del aire. Entonces, como vamos conociendo y aprendiendo cada vez, pues también nuestra narrativa y nuestro foco pedagógico debe acomodarse a eso. Simplemente nos proponemos hacer énfasis en estas tres cosas de manera insistente, no criticando algunas de las cosas que veníamos haciendo como que fuéramos tontos o insulsos, sino simplemente hoy día sabemos que estas tres cosas es por donde nos está colando el virus y se nos está contagiando la mayor parte de la ciudadanía. Si seguimos mucho más estrictamente estas tres cosas, seguramente las dinámicas de interacción van a ser más seguras y vamos a mitigar los efectos de este virus, salvando vidas y recuperando la economía y nuestras empresas y nuestros empleos en esta ciudad. Todavía vemos grupos de trabajadores tomándose el tinto, comiéndose la empanada sin tapabocas, sin distanciamiento, y ese es un foco de riesgo. Así estén a cielo abierto, es un foco de riesgo. Y también si hay alguien en la calle, porque también lo hemos visto, y si usted está sin tapabocas, se quita el tapabocas para hablar por teléfono o para que le entiendan, pues no lo haga, eso está mal hecho. Y no conteste con un madrazo si alguien le dice, hombre, póngase el tapabocas, es por el bien de todos. Haga caso y simplemente permita que todos nos cuidemos mejor. Subsecretario Henry Murraín, muchas gracias y una feliz noche.
Muchísimas gracias a ustedes y nuevamente dispuesto a estar aquí siempre hablando sobre pedagogía en estos maravillosos espacios que ustedes hacen. Un saludo para todos los amigos en Facebook Live también que nos están acompañando. En segundos hablamos de la ventilación necesaria para evitar que los salones de clase se conviertan en focos de contagio. Eso sí, los niños tienen menos incidencia del COVID-19, según lo dicen hasta ahora las evidencias.